¿Crees en la vida después de la muerte? Y yo creo que sí hay razones para creer. Yo les voy a decir una cosa. No sé si haya vida después de la muerte, pero lo que sí sé es que las personas que murieron en la tierra de manera muy abrupta, a veces sus almas no se van del todo. Y después de escuchar esta historia, me van a dar la razón. Hace años atrás, el tío de una de mis seguidoras trabajaba siendo camionero. Él casi todo el tiempo transportaba chanchos, vacas, todo animalito de una ciudad a otra. A pesar que había momentos donde él viajaba de día, había compradores donde le decían que los animales, para que no se estresen, para que no vayan con mucho calor, mejor viaje de noche, y le pagaban un extra. Entre los camioneros había una historia donde una mujer joven y muy bonita sabía estar esperando en un cruce y te alzaba la mano para que la vayas llevando, pero cuando se subía, hasta tal punto que no volvía a encender, y es ahí cuando esta mujer te atacaba. Y ya se contaba entre muchos camioneros que iban a merendar en tal lugar, de que si ven a esa mujer mejor la dejen y pasen de largo, porque si no te atacaba, tú te volcabas o te pasaba algo terrible. Las pocas personas que sobrevivían de esos ataques quedaban locos. El tío, escuchando todo esto, una noche antes de viajar le dice a la mamá: reza por mí, mami, que me voy a ir por este lugar, donde dicen que siempre hay una muerta. La mamá le dice: hagas lo que hagas, no pares el carro, y cuando sientas que ese diablo o demonio se sube en tu carro y te lo está haciendo parar, o como que pierdes el control del carro, reza la Magnificat y pon a la sangre de Cristo protegiéndote. Llega el día, cargan todos los animales, él para a las 8 de la noche a comer en un lugar, de paso, y cuando estaba por irse, la señora que cobra la merienda le dice: tenga mucho cuidado, porque si es muy funesto de aquí en adelante la carretera, y le regala una botella de agua. Él se sube, se santigua y dice: bueno, nos vamos. Pone unas canciones como para no dormirse, y él decía que la carretera era sola de verdad porque las personas no pasaban por ahí, por el mismo miedo de que asome ahí el diablo, porque muchos decían que era una chica, pero al final decían, o sea, es el diablo. Dice que ya faltaban pocos kilómetros para llegar por ese lugar, y él empieza a escuchar que los animalitos de atrás empiezan a hacer como a relinchar así, como a espantarse pues. Y empieza a sentir que el carro se le va quedando. Y él iba a velocidad. Era imposible que el carro empezara a fallar. Y dice que el carro se le hacía como para adelante y para atrás. Como cuando partes y se te queda el carro y se te apaga y tú lo vuelves a encender. Así. Mientras está pasando eso, él levanta la mirada y se da cuenta que la mujer estaba parada, literalmente viéndolo desde unos 5 metros a distancia. Él se hace el disimulado y como que baja la mirada y dice: no te vi, no te vi, no te vi, no te vi. Vuelve a levantarla y seguía la mujer ahí. El carro se para por completo. Y a pesar de que él le daba la vuelta a la llave, sonaba como prrrr, pero no, el carro no encendía. Él tranca las puertas del carro y coge el rosario con la mano y dice, o sea, ni siquiera dice que se acordaba de ninguna oración. Él voltea a ver y se da cuenta que ya no estaba esa mujer. Y dice: ay, qué bueno. Él vuelve a encender el vehículo y se enciende. Y él dice: ay, gracias a Dios no me pasó nada. Entonces dice que vuelve el carro a caminar unos metros y él siente que alguien le toca en la parte de atrás. Él no quería ver por el retrovisor porque decía: si le veo la cara, me va a matar. Él lo primero que pensó en su cabeza fue: voy a hablarle. Entonces él empieza a decir como: me llamo Christopher, tengo 28 años, por favor no me mates. O sea, tipo rogaba por su vida. Dice que él sentía que cada vez la mano se ponía más pesada en su hombro, tanto que él ya iba así en el camino como que el hombro bien abajo. Él esperaba todo menos que esa cosa, demonio, lo que ustedes quieran decirle, le responda. Él recuerda que era una voz como cuando uno tiene tos así de como muy gruesa, así, ronca. Le dice que no siga recto, sino que se estacione. Él le hace caso, para el camión. Él siente que le suelta de aquí. Para mí es un alma. Ella le dice que se baje y la siga. Ella le dice: si tú me sigues, o sea, yo no te voy a matar. Pero dice que era una voz tenue. Imagínense, era en la madrugada, todo estaba oscuro. Entonces él se baja con una linterna y ve que esa mujer empieza a caminar como de la carretera un poquito más adentro, unos 2 metros, y se queda parada de espaldas, porque él nunca le miró el rostro. Cuando ella está parada de espaldas, era un silencio rotundo
y ella le apunta a un lugar con el dedo, como que le decía que se agacha a ver en ese lugar. Y él tenía miedo, no quería. Entonces la mujer se da la vuelta y él, por miedo de no verle, baja la mirada y de una vez, o sea, como que se va en rodillas hacia el lugar donde ella apuntaba y él solo ve oscuro. Él le dice, ¿qué quieres que vea? No veo nada. A lo que ella le responde, ahí estoy. Él con sus manos empieza a escarbar un poco y se da cuenta que había unos huesos, pero así unos huesos muy viejos. Algunos dicen que ya solo estaban a la mitad, así. Él cuenta que esa alma le pidió que la llevara de ahí. Él dice que regresa al carro porque cuando él ya se da la vuelta ya no estaba esa mujer. Él regresa al carro con una chaqueta que tenía, se agacha en ese lugar, recoge los huesos con tierra, con plantas, con todo y se lo lleva al camión. Él llega al otro día con los animalitos, todos vivos, todos bien. Él le seguía doliendo esta parte de aquí y cuando él se destapa se da cuenta que tenía las marcas de alguien como si le hubieran apretado con fuerza. El señor le pregunta que si no hubo algún inconveniente o algo y le dice que no. El señor le dice que muchas personas dicen que el diablo asoma por ahí. Él se queda callado y no dice nada. Después de descansar bien, él dice que él estaba soñando y en el sueño esta persona le habla. Y no tanto le habla, sino le muestra lo que le pasó. Así que si quieren saber la historia de ella y qué hizo él con sus huesos, díganmelo en los comentarios y subimos parte 2. Adiós. ¿Qué dices? Me encantaría hacer una colaboración con esa preciosa. Sin decir nada más, vamos a ir con la segunda parte. Si ustedes creyeron que la primera parte estaba tenaz, espérense, porque eso no es nada. Él empieza a soñar lo que le pasó a ella y dice que él podía sentir y ver a través de los ojos de ella. Él no sabía si es que estaba durmiendo o despierto porque dice que él podía, ¿saben? Como hasta oler lo que más adelante les voy a contar. Resulta que ella era una chica que vivía a 2 kilómetros de ahí en un pueblo. Y un día su madre le manda a traer agua del río. Porque sí, amigos, antes las personas no tenían como nosotros, sino que tenían que mandar a los hijos con baldes y con ollas para hacer las comidas. Cuando ella estaba a punto de llegar, se da cuenta que una persona que venía en un carro grande se estaciona cerca de ella y le pregunta que si quiere, la puede llevar. Ella como que siente peligro y le dice que no, muchas gracias, y ella solo tiene que caminar hasta acá. El hombre se aleja, se va en el carro. Ella toma el agua del río y empieza a devolverse al pueblo y se da cuenta que el mismo carro dio la vuelta, pero esta vez no venía él solo, venían 3 hombres más. Ellos estacionan el carro, ella se da cuenta que se bajan a cogerla a ella, así que ella suelta la vasija y ella empieza a correr y a gritar que la ayuden. Ellos la llevan más allá y entre los 3 le hacen cosas terribles, lo que ustedes ya imaginan, a tal punto que la descaderan que ya no se podía ya mover. Uno de ellos fue tan atroz que le quebró el brazo por ponerle de espaldas y hacerle lo que ustedes ya saben. Ella dice que en un momento ya se desmayó de tanto dolor. Ellos pensaron que estaba muerta, así que la dejaron ahí y se fueron a meterse al río para lavarse, obviamente porque tenían líquido rojo. Ustedes ya saben dónde. Ella aprovecha para levantarse y tratar de huir, pero uno de ellos la alcanza y es ahí que con unas piedras terminan con ella. Luego la dejan enterrando ahí y se van como si nunca hubiera pasado nada. Todo eso podía ver y sentir el tío de mi seguidora. Luego esta alma le muestra a él todos los hombres que ella les arrebató la vida cuando iban cruzando. Eran hombres que mientras ella estaba caminando en esa esquina, ellos la subían y luego trataban de sobrepasarse con ellos, entonces ella causaba accidentes. Y solo el tío de mi seguidora nunca tuvo esa intención cuando la vio. Al contrario, corría de ella y cuando la vio que estaba atrás, nunca le vio la cara. Él cuando regresa le cuenta a la mamá todo lo que pasó. Entonces toda la familia de ellos decide darle una santa sepultura para que descanse en paz, ya que en el sueño esa persona nunca le mostró que si la lleve con la familia o que si la entierra entre lados, no, simplemente quería que sus huesos se llevaran de ahí. Y esta es una historia 100% real. Y yo les voy a decir una cosa, no es la primera vez que yo escucho este tipo de casos, de que hay almas atormentadas que nunca pasaron al otro lado, se quedaron aquí. Y con el tiempo estas almas atormentadas se vuelven demonios, porque sí, están llenos de odio y coraje por lo que les pasó. Porque poniéndonos a pensar, imagínense ustedes un día salir de su casa y que 3 hombres le hagan eso simplemente por el hecho de ser bonita, nada más. Ella nunca pudo despedirse de su mamá, de sus papás, de sus hermanos, quizás los tenía. Ellos quizás la buscaron y nunca la encontraron.
y probablemente la mamá de ella se murió sin saber dónde estaba su hija, y aún así ni siquiera pudieron encontrarse en el más allá hasta que sus huesos estaban en paz. Y por donde lo vean es muy trágico, y son cosas que pasan. Así que ustedes díganme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen o no creen? Muchas gracias a las personitas que nos están viendo desde YouTube. Ya mismo somos 100,000 por allá. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo Storytime. Por cierto, si tú quieres salir en uno de mis videos y que tu historia sea contada, recuerda escribirme por Instagram. Estoy como veronica.baculima y nos vemos.